Bueno, bienvenidos a esta última sesión del día de hoy, lunes. Vamos a hablar casi todo en español, excepto una parte que Claudina hablará en inglés. Y bueno, antes que nada, os presento y me presento. Tenemos aquí a Claudina Saraé, que viene de Nueva York, aunque nos viene a hablar de Taiwán. Ahora veréis por dónde va la cosa. Y por otro lado tenemos a Janina Welp, que bueno, viene de Argentina y nos viene a hablar un poco de Suiza, porque trabajas en Suiza, y trabaja en la Universidad de Zúrich en el Centro de Estudios Democráticos. Y bueno, yo soy Yago Bermejo, vengo de Madrid, trabajo en Media Lab Prado, que es un laboratorio ciudadano, y de alguna manera lo que vienen a hablar, tanto Janina como Claudina, es algo que para nuestro laboratorio, que es un laboratorio de democracia participativa, son referencias fundamentales en la innovación que hacemos en Madrid. Por un lado, las iniciativas ciudadanas y la democracia directa suiza, que aunque tenemos iniciativas ciudadanas y democracia directa en otros estados del mundo, digamos que el modelo suizo es uno de los más completos, de los más estudiados, con más de 100 años de historia, y que para Suiza no es una innovación, para Madrid sí que lo es, ¿no? Y por otro lado, las experiencias de Taiwán, que son otra referencia muy importante, dado que Taiwán ahora mismo es un país que está en la frontera de la innovación en prácticas democráticas de todos los estilos. Así que, completar que Claudina está intentando replicar a través de su colectivo Composites Collective en Nueva York algunas de las iniciativas que está liderando Taiwán, como la experiencia V-Taiwan y algunas otras que nos va a contar. Y bueno, después de esta introducción voy a comentar lo de las preguntas. Sí, tenemos esto que veis aquí detrás, es una aplicación, se llama slido.com. Si os metéis en ese dominio slido.com, os pedirá una etiqueta con hashtag, ¿no? Ponéis OIDP 2018 y ahí os permitirá hacer preguntas en directo. Es decir, no necesitamos esperar al fin de turno según se os vayan ocurriendo las preguntas, nos las podéis ir soltando por aquí. Y lo que vamos a hacer es que además las podéis valorar, ¿no? Podéis decir, esta me gusta, esta no me gusta, y esto va a crear una especie de ranking, con lo cual bueno, vamos a poder ir viendo aquí las preguntas que más os interesan para poder irlas formulando. Así que, bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos comenzar directamente con Janina, que nos va a introducir de una manera, bueno, como digo, partiendo de experiencias como Suiza, otros lugares, que entendemos como iniciativa ciudadana, ¿no? y sus variantes. Y entonces os dejo con ella. No, gracias, Yago. Sí, en primer lugar, comenzar por decir que hemos pensado y hemos discutido bastante también con Laura, con Yago, en cómo plantear esta discusión. Entonces hay como varios niveles que creo que son interesantes plantear desde un principio para tenerlos en mente y participar después de la discusión. Es como que a primera vista parece que estamos de alguna manera contraponiendo mecanismos institucionalizados, muy regulados y experimentaciones. Y en realidad, bueno, un diálogo muy fructífero que hemos tenido en estos días permite ver que son respuestas distintas a situaciones distintas. Y lo que seguramente yo estoy trazando ya la ruta donde a mí me parece que podríamos llegar. Lo que se puede ver es cómo en ciertos contextos donde no hay mecanismos regulados, la experimentación permite abrir una agenda, permite introducir a la ciudadanía y a partir de ahí tener, ahí voy directamente a mi posición, una agenda de regular mecanismos, que creo que no es lo único, no es suficiente para garantizar buenas formas de participación ciudadana, pero creo que es central para que prosperen en el largo plazo, ¿no? Porque hay por lo menos tres cuestiones bastante importantes, o dos o tres. Por ejemplo, la voluntad política. Las experimentaciones dependen mucho de la voluntad política de los actores, mientras la activación de mecanismos no necesariamente, o sea, si se respetan las reglas del juego, les guste o no les guste, lo tendrán que aceptar. Entonces esas son algunas de las cuestiones. Y luego la de los diseños institucionales, que es la que voy a tratar con más detenimiento en esta primera parte de la presentación o de nuestra discusión. Una cuestión
central a la hora de pensar en los mecanismos de participación ciudadana y específicamente en los mecanismos que son activados por la ciudadanía mediante recolección de firmas, remite a sus orígenes, a por qué se introducen. Y esto es bastante interesante porque para alguna literatura que habla de la participación en un sentido más general, la participación ciudadana está asociada con la calidad democrática, ¿no? Sistemas más democráticos tendrían más mecanismos de participación. Sin embargo, lo que vemos cuando nos centramos en los mecanismos activados por recolección de firmas es que no es así. Y en algunos casos, como Suiza y Uruguay, que son sistemas muy democráticos y cuentan con estos mecanismos, cuando vemos cuándo se introdujeron, vemos que no fue justamente en contextos donde esas democracias estaban consolidadas. Entonces es difícil hablar de evolución democrática hacia mayores mecanismos de participación. Al revés, y ahí puede haber como un vínculo con la idea de experimentación. Son los contextos críticos, las coyunturas críticas las que abren estas oportunidades. Por ejemplo, a nivel nacional, los países que han regulado con mayor frecuencia en los últimos años mecanismos activables desde abajo son las democracias restauradas en América Latina, los países del este que transitaron, algunos mejor y otros peor, a la democracia. Entonces esta es una cuestión. Pero cuando hablamos de mecanismos iniciados por recolección de firmas, no todos son directos, ¿no? Y ahí voy a hacer un par de definiciones que creo que pueden ayudar también a dar un mejor marco a la discusión. Tenemos mecanismos indirectos y mecanismos... ¿No se escucha bien? Ok. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Decía, tenemos mecanismos que se pueden considerar como indirectos y otros como directos. Los mecanismos indirectos son aquellos que mediante la recolección de firmas permiten presentar una propuesta al Congreso, ¿no? La iniciativa de agenda es un ejemplo típico. Y estos sí son de larga data. El promotor de esto fue Kelsen en 1920. Y es un mecanismo que encontramos con bastante frecuencia también a nivel local. Sin embargo, están estos otros mecanismos, los directos, que podrían dar mucho más poder a la ciudadanía. Y acá lo que vemos es que los indirectos, cuando vemos la doctrina jurídica, la posición de muchos abogados, que tiende a ser como un poquito más conservadora, los prefieren, ahora no sé si los estoy aturdiendo, yo me escucho, los prefieren porque pueden ser menos rupturistas de cara al proceso representativo, ¿no? Que este es otro de los ejes de la charla. ¿Qué relación tienen los mecanismos de democracia directa, las iniciativas ciudadanas, con los otros procedimientos representativos? En el caso de la iniciativa de agenda, se plantea a partir de un proceso de recolección de firmas una propuesta, por ejemplo, de introducción de una ley, de una ordenanza, alguna propuesta ciudadana a nivel local, y a partir de ahí entra al Consejo Deliberante o al Parlamento. Y estos mecanismos que han sido más regulados, incluso mucho más en tiempos recientes, como decía, son vistos con muy buenos ojos por quienes piensan que el sistema representativo tal como está bien, pero de repente habría que dar ciertas ventanas, abrir ventanas para la participación ciudadana, porque interviene el Consejo o el Legislativo tomando una decisión. Sin embargo, cuando analizamos la performance, el funcionamiento de estos mecanismos, lo que vemos es que es muy mala. En muy pocos casos, realmente, las leyes siquiera son tratadas. No entran y se encajonan, y si hay obligación de tratamiento, entran en la página de sesiones del día, pero tac, se propone y ya está, se archiva y pasa otra cosa. Y en los casos en que sí funciona, más o menos, por ejemplo Brasil sería un caso, funciona porque hay diputados o diputadas que apadrinan o amadrinan. Entonces, realmente no funcionan como mecanismos de apertura a la ciudadanía cuando lo que hay es como un divorcio o una distancia con las autoridades. Y ahí es donde viene como un mayor interés por pensar y regular mecanismos directos. En este caso, cuando hablamos de la activación de iniciativas que permiten tomar un voto directo, también hay varios tipos.
se puede decidir sobre cuestiones de política pública, gastos, etc. Bueno, yo vivo en una ciudad suiza que se llama Aarau, que es capital de cantón, que tiene unos 30.000 habitantes, y ahí el año pasado, o hace 2 años, hubo una propuesta de construir un puente nuevo, ¿no? La ciudad está atravesada por el río Are y hay varios puentes. Y el puente principal, el Kettenbrücke, había una propuesta del gobierno de renovarlo. Entonces la ciudadanía junta firmas y propone propuestas alternativas. O hacerlo nuevo, o reformar el que está, o no hacer nada porque igual funciona bien. Entonces el gobierno de la ciudad abre sus puertas y durante un mes y medio, hay fotos de los distintos proyectos, hay personas explicando los distintos proyectos, hay todo un debate ciudadano con una conciencia clara de que esto se hace con nuestro dinero, que es otro efecto cuando este tipo de iniciativa funciona bien, y la decisión es que este puente funciona bien, que capaz no es tan bonito, pero igual no nos importa, y nos quedamos con este puente, ¿no? Hay otro tipo de iniciativas parecidas a la legislativa, pero ahora con efecto directo, para aprobar leyes o para promover reformas constitucionales. Hay otro tipo de iniciativas que apuntan a la derogación de leyes o ordenanzas y también suelen ser bastante importantes en muchos contextos. Y por último están las de revocatoria del mandato de autoridades, que también es muy popular y a veces genera conflictos en algunas situaciones. Entonces, como decía, es interesante observar en los casos en que estas iniciativas han proliferado, o sea que se ha introducido regulación, dónde están y cómo fue. Y en mi opinión o en lo que he podido analizar y leer, vienen sobre todo desde el nivel local, ¿no? Los dos grandes referentes en este sentido serían Suiza y Estados Unidos. Y en los dos casos es el nivel local, o cantonal, el nivel intermedio, el nivel subnacional, el que promueve que se introduzcan en sus constituciones, en sus leyes. En el caso de Suiza, una vez que se forma la confederación, los cantones presionan para tener un mecanismo de salvaguarda frente al creciente poder, digamos, de este nuevo Estado, y por eso se introduce el referéndum de ratificación que requiere mayoría de ciudadanos y mayoría de cantones, esta doble mayoría que funciona como una reafirmación del poder de los gobiernos intermedios. En el caso de Estados Unidos no prospera esa agenda, ¿no? Se intenta introducir a nivel nacional, no llega, prolifera a nivel subnacional. En este momento hay un crecimiento también de activación de iniciativas de este tipo y también de otro tipo de innovaciones desde el nivel subnacional, pero no llegan al nivel central. Y luego hay otros casos que quiero destacar quizá para ir cerrando con esta parte, donde también proliferan estos mecanismos a nivel subnacional, pero sin embargo no se activan nunca, que esto va a dar pie después para nuestro siguiente bloque, que vamos a entrar más en los detalles. Y estos son Argentina, por ejemplo. Argentina también fue muy pionera. La provincia de Córdoba tiene en su constitución regulada la iniciativa, el referéndum y el referéndum revocatorio desde el año 1923. Y la provincia de Entre Ríos desde 1933, aunque en una constitución posterior lo quita de la constitución. Sin embargo, en estos casos no hay casi activaciones. Córdoba es uno de los pocos lugares donde se han activado revocatorias de mandato, pero es mucho más reciente. Pero sin embargo están presentes en la normativa. Y un caso semejante sería el de México, ¿no? Con Yucatán, que introduce la revocatoria del mandato en 1937. No se intenta activar hasta los 90, y en el primer intento de activación la Corte lo declara anticonstitucional. Entonces tenemos casi más de medio siglo de un mecanismo regulado en una constitución que en el primer intento de activación no prospera. Entonces, como decía, un poco para cerrar, lo que vemos es que estos mecanismos han proliferado mucho a nivel subnacional, que están condicionados por la estructura organizativa de estos países. No es casual que donde han proliferado a nivel subnacional son países federales, es un dato importante a tener en cuenta. En otros lugares no se pudo o no se quiso tener esa agenda.
Y hay una diferencia grande entre poder introducir los mecanismos, cuyas características puedo hablar un poco más en detalle en un segundo bloque, y activarlos. Y con eso cierro este bloque. Muchas gracias. Como comentó Yago, yo voy a hacer mi presentación en inglés, porque lo practiqué en inglés, y después podemos cambiar a español. Para los que necesitan traducción de inglés a otros idiomas, les doy un momentito. A ver. Ajá. Okay. So my name is Claudina Sarai, and I live in New York City. And I do research at the government level, at the citizen level of new modes of participation. And then I also experiment with how we could apply that in the context of New York City. And I help organizations improve their internal work processes with these methods. So today I'm going to talk a bit about the experiments in Taiwan. And I'd like to start because I think it's important to ground Taiwan's success. It's not just about, and I'm sorry, this screen behind us is a little dull. It's not just about the V-Taiwan process, it's actually this whole system. I think that this quote is really important, and it's important that we realize that there is a misconception in the notion of independent existences, right? There is such no mode of existence, everything is interconnected. So what I see as what Taiwan is trying to do, and especially in modes of participation, is we're trying to replace a very complex system. So if we only focus on one aspect of it, we miss the rest. And I think Taiwan has done a really good job of taking a systems view. So let's talk about Taiwan at the systems level. There's 3 different modes that they're looking at. The first is this concept of scaling up, which is getting things into law, which is the V-Taiwan process and the sandbox process. The second is scaling out, which is the concept of training both at municipal levels around the city and also training internal officers in the government to spread these practices. And the last that I won't talk about is scaling deeply, but Taiwan is currently investigating how to put these practices into the educational curriculum. So let's start with a little bit of context to help you understand and ground this. First, Taiwan is an island of 23 million inhabitants, which is about the size of some very large cities, such as Mexico City. It's also a really homogeneous population in the sense that most people speak Mandarin, and now English has been adopted as another language. It's also a country that faces a lot of serious climate risks. Also, in addition, Taiwan is not recognized as its own country. It's considered a rogue province of China. And lastly, in Taiwan, internet is not a luxury. So a lot of people are super, super hyper-connected. Taiwan's democracy happens to coincide with the launch of the World Wide Web, and this is really important to the success of the work in Taiwan. The parents' generation of the movement that led the occupation that took rise to the V-Taiwan movement really deeply instilled these values in their kids. It became part of the national curriculum. And so for them, freedom is really understood as something that is not free. Freedom is something that people already paid for really dearly. And as such, we'll see that deeply reflected in their process, where they are actively using free tools. The other important context setting is the rise of their civic tech movement, which is called GovZero. And this is really where that citizen initiative base started. And it started in 2012 because they were basically fed up with the way that the government was releasing information. So they decided to fork the government's websites. And by that, for example, there was a budget site. The government released all its budgets in PDFs, and that was impossible to analyze. So they took all that information, they made a fork. You could find it by changing any of the .gov to G0v, and they released a site that was much easier for citizens to understand. And the result of that was that it was eventually merged back into the government.
So what happened in Taiwan? In 2014, a closed-door trade deal was made with China, and a media org called Watch Out was recording the whole process. And when that news instantly spread, students decided that they would take over the parliament. And it happened to be a really opportunistic moment because of this deal, a lot of the MPs were on strike. So no one was in the government, and the students could come in and take over. And they decided to show the government how they wanted the government to run. And it was a nonviolent occupation that lasted for a month. And so as you can see in the top left there with the computer, GovZero set up a bunch of infrastructure that allowed them to live stream the proceedings inside. They also could project them out to people on the streets. They held facilitation to hear from different constituents as they were walking by, and practice face-to-face deliberation. And this occurred for about a month until the government got fed up and evicted them. But the result of this was an immense amount of shame. The citizens, this movement, had actually succeeded in shaming the government because they were actually able to show that they could govern in a better way and that the people of Taiwan were more responsive to. So what happened? In December 2014, Jacqueline Tsai came to this citizen initiative, came to GovZero, and they organize at hackathons. They meet every other month and have these hackathons where everyone brings their projects and they work together. And the government came in and they said, look, could you create a process that we could use that would be open and that would allow citizens to participate? And they decided to take on this challenge. And that's where we get the V-Taiwan process, which I will explain a little more. And after, which was very successful. And so the first thing was this implementation of V-Taiwan. And then the next big goal that happened was that a member of that community, Audrey Tang, who's on the right, was actually invited to become the digital minister. And she set up this new innovation center within the government that is now responsible for this process. So we have this really interesting arc of this citizen community base that shows the government what it needs to do, and that eventually gets invited inside the government to continue to work on this. So let's talk a bit about how V-Taiwan works for those that don't know. Really at the core is facilitation. It's built off of the focused conversation method, which is a 4-step process that was originated in Canada. And it starts with finding the facts, finding out how people feel, which is actually really the most important part of this process, is understanding how people feel and allowing them to express what they think and listening to that. And then it has an interpretation mode, which is the deliberation, the consultation, and finally a decision is made. And they also combine this with another facilitation practice called dynamic facilitation. So a lot of what they're doing is also training people in these methods so that they can go back out to the public. And really, the best ideas are the ones that take note of most people's feelings. So here's the 4-stage process. It starts with a proposal, and then you've got this opinion stage, legislative, and discussion, and it's pretty much a 3 to 4 month process for each case, though some may take a little bit longer. For the proposal, they have various platforms. They have a join platform where people can submit proposals similar to like the Ciudad de Madrid or Consul, and people vote on them. Once it really receives a set number of votes, that triggers a member within the government to respond to it. They also have the V-Taiwan platform, and they have a standing weekly meeting on Wednesday. So they have, the interesting thing about Taiwan is they've really just layered on a bunch of different processes, which I find very fascinating. And then, as I said, they enter into this opinion stage using some really neat open and free tools. They have this deliberation that is live streamed and recorded and people can participate in. And finally, these decisions are, the consensus statement of that deliberation is given over to the legislation to decide what to do. As of now, it is a non-binding process, so it isn't regulated. But interestingly enough,
most of the consensus results of the cases have actually been upheld by the government. So in this first phase, I think what's really key to point out is that it's important for an issue to have a stakeholder. So I think this ties very closely to something that Yanina was saying, is that there has to be someone in the government that's taking ownership of this. Otherwise, it's not going to work. And so that's really key. And they spend a lot of time looking for that stakeholder at the beginning and identifying them. And this is just a photo of their Wednesday task force where they meet every week. Right now, it's expanded a lot where actually members of the government are also there and present. And this is where they'll talk about issues that have been submitted. You can also go there in person and bring up your issue. So it's great that people know that there's always this place that they can go. And this is every single Wednesday. The opinion collecting stage is a pretty expansive stage because as it's really focused on making sure that all the voices are heard and also that people understand what it is that they are, what they're discussing. There was an earlier chat today where someone had mentioned, I think it's the work that's happening in Oregon, that the citizen sortition process was working really well, but that the people that they had invited wanted to help frame the statements. And in the case of vTaiwan, people are always invited in. So the constituents and those that care about it, they work a lot to make sure that the descriptions and the titles are things that people understand. It isn't just selected by the competent government authority. One of the most important parts of this phase is a tool called Polis, which Audrey says really changed how this process worked because it allowed them to surface those feelings and it allowed them to find the points of consensus, which allows them to effectively build the deliberation process. So just a little bit about how Polis works, which is one of my favorite tools. It's basically a way that people can agree or disagree with statements. And because there is no reply button, as Audrey likes to say, there's no way to troll this system. You can just submit. It's kind of missing there at the bottom, but if you don't see a statement that reflects how you feel, you can add your own statement to it. And so this really, and because that the government has shown a commitment to respond to the consensus statements, people actually work really hard to craft a statement that builds consensus. So these slides are a little muted out, but what you get is a landscape where you see the different opinion groups. And what Taiwan is really looking for is the richness of those opinions. Let's see if this one displays a little bit more. They're looking for the statements over on the left, which are the consensus statements. And those are the statements that they'll use to start to craft and build the in-person deliberation process. And they'll actually start going through those statements in their process and talk to the different stakeholders and devise their ideas and solutions from that point. So the next stage is the in-person consultation, and this happens for 2 hours. And they'll have as many meetings as necessary to get to consensus. This is a sort of view of the room. I had an opportunity to go and sit in on it. And it's, again, very well designed. This isn't a process that lacks design. This is actually an incredibly well thought out and intentionally designed process. And I think that goes back to this idea of facilitation at the core. For those of us that are facilitators, we know that it's about the prep that you put in to get the best optimal results. So everything down to the way the room is laid out and the way people are positioned and why they're positioned there is important. All of these meetings are live streamed and recorded, so even though the attendance in the room is small, the reach out is really large. So they'll have as much as 10,000 people viewing. And they also allow for time between these sessions. So if you couldn't see it that day, there's weeks or up to a month between the next one where they will allow, where people can still send in their viewpoints, contribute, show up to the next one. So I think that's also important, is the fact that these aren't next day processes. These are
experiments that take time. Here's their view of their live stream with a chat. The facilitator actually responds to comments that people leave in chat. So you could be at home and send your questions in, and the facilitator will make note of it. So you're not ignored. This was really important to me, is the fact that I believe that you generate trust by respecting people's time and making it clear to them how they can participate, which the vTaiwan process does at various levels. The other thing that they do is all their transcripts are put into a service called SayIt, which allows people to quote them and timestamp, so everything is transcribed, everything is incredibly transparent. And then you get to this final stage, which is once they've reached consensus, however many 2-hour meetings they need, that is given over to the competent authority, and they take it to the Legislative Yuan, and they decide what they want to do with it. And so for the most part, 26 cases have been deliberated, and 80% of them have actually led to a formalized consensus. The other 20%, the result was basically, we don't really need to change anything, so we'll just leave it as is. And these are some of the interesting cases, so everything from regulating Uber to online alcohol sales to new laws for startup companies to fintech regulations for drones, it continues. So to close, I want to share a couple more scaling out experiments that are really important in conjunction with vTaiwan. As I said, this is a system, so it's not just about vTaiwan. The first is the Participation Officers Network. I really like this one. This is just people, other ministries, heads of other intergovernment offices that are interested in being trained as facilitators with these methods so that they can go within their own ministries, within their own constituents, and run these own little mini processes to gather information as needed. And this is paired right now with Audrey's new Tuesdays Around Taiwan. So every other Tuesday, she has now started traveling outside of Taipei City to smaller municipalities. Her visits are announced a month in advance. People come. Those sessions are fully recorded. The 12 ministries in Taipei are present to ask and answer questions, but this has allowed them to expand this process and really tackle more localized issues. So I find this is new. She's recently started this within the last year. It also helps to make sure that the same voices aren't just showing up. And then in some of these scaling up experiments, and this is gets back into law, one of the new ones that they're looking at is this new sandbox, which is the ability to break the law for good. And the reason that they could get to this is because all three ministries that are participating, one is like fintech, one is the aerospace, the other I don't have on my notes right now, but they all are part of this process. They've been through the PO network, they've seen how this works, and now they're much more open to trying new things. So this new sandbox, basically, if a citizen or a constituent feels that they want to break the law or do something that is against the law, they make an appeal. And a lawyer or the PM responds to it. And there's kind of three things that could happen. Either an existing law is confusing and needs to be rewritten. There's some gray area that needs to be cleared up, or they really, like, there isn't a law for it, and therefore you should have a place to go break the law. So it's a contained amount of time where the idea is similar to like a development environment sandbox. You have this full copy, this full space, and you can do what you want. But then you have to come back and share your results, and they'll decide how they want to integrate that. So this, to me, is one of the more interesting sort of parts that's birthed from what started out as just a community civic tech movement being able to respond in this occupation to now really like shaping and rethinking how public servants and other officials involve their citizens. Bueno, muchas gracias, Claudina. Antes de abrir el turno de preguntas al público, queríamos abrir un debate entre vosotras. Os voy a plantear algunas preguntas para intentar, bueno, de mundos tan distintos, ¿no?, como es la iniciativa ciudadana, que tiene muchos años de existencia, está regulada en muchos países, a
un mundo de experimentación donde los procesos no están regulados, con los problemas que eso podría conllevar en caso de un cambio de gobierno. Vamos a intentar seguir explorando estos dos mundos diferentes, pero que en el fondo hablan de lo mismo, que es que la ciudadanía involucrándose puede ayudar a cambiar leyes y políticas públicas, ¿no? Entonces, en el caso de Taiwán está muy claro que el diseño es algo que se tiene muy en cuenta, ¿no? Y todos los detalles de ese diseño además son fácilmente modificables porque no está regulado, ¿no? En el caso de la iniciativa ciudadana, donde nos enfrentamos a escenarios donde la regulación puede ser más vital, ¿no? Porque una regulación adecuada puede dar lugar a una iniciativa vinculante y otra quizá no, o una regulación puede dar a iniciativas que nunca llegan a los umbrales y otras sí. También el diseño es importante y puede tener consecuencias, digamos, a más largo plazo, y es importante. Entonces, la pregunta te la voy a empezar formulando a ti, Janina. ¿Por qué el diseño a la hora de crear iniciativas ciudadanas es importante, y cómo un diseño u otro pueden llevarnos a escenarios muy diferentes? Y yo creo que una primera cuestión que hay que tener en cuenta pasa por cuál es el rol de los mecanismos regulados de participación ciudadana, ¿no? Las iniciativas de veto de una ley o de propuesta de ley que son directas y permiten votarla o remover una autoridad. De alguna manera, si bien yo creo que no hay que... son mecanismos, y la democracia representativa es un sistema, por lo tanto no están al mismo nivel, sí hay que pensarlo como algo que muestra un espacio de disputa, ¿no? O sea, ¿cuándo se activan estos mecanismos por iniciativa ciudadana? Cuando algo no ha funcionado de todo bien en el proceso encarnado por las autoridades representativas, y por eso los ciudadanos, las ciudadanas se deciden a decir, bueno, no, esta ley que aprobaron no nos gusta, o esta ordenanza que aprobaron no nos gusta, la vetamos. Este dinero que se quieren gastar en el puente no lo queremos gastar, preferimos gastarlo en otra cosa, lo rechazamos. Entonces, en ese sentido es que la cuestión de la voluntad política es clave y diferencia diferentes procedimientos, justamente. Hoy Tati Pindado decía, una consulta no es un referéndum. Claro que no. Y un gobierno puede necesitar información para diseñar una ley y por eso hace una encuesta, ¿no? Una encuesta, decía. El término consulta puede ser un equivalente del referéndum. Entonces se hace una encuesta, o sea, es un proceso colaborativo. Y esta es una cuestión clave cuando pasamos a la cuestión a este tema de por qué son importantes los diseños, ¿no? Un gobierno que llega con por ejemplo, un partido nuevo, un partido que necesita renovarse, llega al gobierno con toda una propuesta de ampliación de la participación, y si no la institucionaliza, lo más probable es que en un periodo de tiempo no muy largo se pierda ese objetivo. Y no es que, o sea, es una cuestión de que un partido político, un movimiento social o cualquiera que llega al gobierno con un plan, con un programa, es legítimo que piense que sus decisiones son las mejores y por lo tanto va a ser más reacio a someter a discusión permanentemente cosas que vayan en contra de estas propuestas del gobierno, ¿no? Y en ese sentido las instituciones importan. Porque lo que la voluntad política hace en un momento determinado no lo garantiza en el mediano y largo plazo. Y creo que tenemos sobrados ejemplos en América Latina y en otras partes también de procesos de este tipo, ¿no? Gobiernos profundamente participativos que tarde o temprano empiezan a ver que la iniciativa ciudadana va tomando fuerza por su propio peso y ya la rechazan y la evitan y la bloquean. Entonces necesitamos buenos diseños institucionales para que estos mecanismos funcionen de esa forma, como complemento, como control, como ampliación de agenda. ¿Qué es importante? Bueno, tú mismo lo decías, Iago, las firmas diferencia, ¿no? La cantidad de firmas que haya que reunir diferencia un mecanismo aplicable de otro imposible de aplicar. El proceso de validación también, porque si no hay posibilidades de ampliar un mes más, 2 meses más para subsanar problemas técnicos, se puede bloquear legítima o legalmente o no tan legalmente, ¿no? Es como, tenemos algún ejemplo de algún referéndum en España
En Andalucía creo que era el caso, donde se altera el padrón para que no salga un... En fin, sobrados ejemplos hay. Luego, ¿quién decide? Me lo cargué. ¿Quién decide en un proceso? Y creo que aquí de vuelta nos podemos quedar en Barcelona, ¿no? Hay procedimientos diseñados con muy buena intención y muy bien pensados, como el de la consulta ciudadana en la Ley de Participación de Barcelona, que determinan que el Pleno tiene que tener un rol aprobando, pero que ese rol es simbólico. Y sin embargo, hay un ejemplo reciente en que el rol simbólico no fue simbólico y dijeron que no y la consulta no pasó. Ahora habrá consulta, pero son esos pequeños detalles que tienen mucho peso. El rol de los parlamentos y los consejos no deberían tener ningún rol, ¿no? No hay recetas, no hay fórmulas mágicas, pero sí que hay algunas cuestiones que son muy importantes. Y esto creo que tenemos acá grandes coincidencias con David, que hablará mañana. Cuando hay una iniciativa activada por la ciudadanía, quien debe intervenir es el organismo electoral. Y como mucho el Poder Judicial si hay una cuestión relativa en ese sentido. Pero el Consejo Deliberante o el Parlamento no tiene nada que hacer ahí. Si tiene algo que hacer, modelo suizo, presentar un proyecto alternativo. No para reemplazar el ciudadano, sino para votar entre ambos, incluso el tercero negociado y el cuarto que es defender el status quo, ¿no? Entonces hay cosas muy importantes en ese sentido. Las ayudas materiales o técnicas para poder llevar adelante un proceso de este tipo, porque otra cosa que observamos ahora en Suiza tenemos muchos datos muy interesantes para ver estos procesos, es que la mayoría de los que votan en el cantón donde yo vivo, en Argovia, por ejemplo, o en los últimos votos de este año, son varones con alto nivel de estudio, con alto nivel de ingresos, que está correlacionado. Entonces, quienes proponer una ley no es fácil. Si no se propone con el formato de ley, se pierde control sobre el procedimiento. Queremos una ley sobre esto, y luego se aprueba una ley, pero no tiene nada que ver o tiene poco que ver con... Entonces es importante que el formato esté ahí. Pero eso es muy complicado, requiere de conocimiento técnico. Si no se dan las ayudas, los mecanismos de democracia directa lo que pueden hacer es acrecentar desigualdades, porque vemos que quienes más participan son aquellos que ya están bien representados en el sistema. Entonces realmente hay muchísimos elementos más en el diseño que son importantes. Creo que me quedo ahí ahora y después hacemos otra vuelta. Vale. Sí, sobre el tema del diseño, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo creo que, como podemos ver en el proceso de Taiwán, el diseño es muy importante, y también creo que es importante estar abierto que tenemos que hacer giros o cambiar unas cosas en nuestro proceso de diseño, que yo creo para gobiernos también puede ser algo muy, muy miedoso. No quieren hacer, ¿sabe? No quieren hacer esos cambios, o no tienen esa costumbre de decir, bueno, nos equivocamos, pues tenemos que empezar de nuevo. Y lo que me gusta mucho en el proceso, en el diseño de Taiwán, es que del inicio ellos lo llaman un experimento, y ahí le da le cede el espacio para hacer esos cambios, para hacer los giros, para darse cuenta que, bueno, la gente que viene verdaderamente no representa todo el país. Pues, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Y hasta para mí el diseño del debate que tienen es súper importante. Yo creo si no pensamos en diseño, ahí dejamos gente a un lado. Pues el diseño para mí es central para todos estos procesos. Vale. Yo creo que se relaciona bastante, creo que voy a cambiar el bloque 4 por el bloque 3 que teníamos pensado, porque creo que conecta todo este tema del diseño con la experimentación, y ya hemos estado hablando de regulación. Entonces, creo que viene más acorde con el momento que hablemos de experimentación y regulación ahora, ¿no? Porque lo que veo es que los procesos de Taiwán son muy interesantes,
pero como hemos dicho, dependen completamente de que el gobierno sea el que es y que los cargos que están administrando, diseñando y experimentando con esos procesos sigan ahí. Si viene otro gobierno, eso va a desaparecer completamente, ¿no? Que es la gran ventaja que tendría la iniciativa ciudadana regulada, ¿no? Que aunque sea un sistema, digamos, más lento o menos flexible, está ahí y permanece independientemente del gobierno, ¿no? Entonces, quería, no sé si Claudina, tú sabes hasta qué punto en Taiwán se está planteando empezar a regular alguna de estas iniciativas que ya están establecidas. Hemos visto que V-Taiwan, bueno, el proceso ha sido replicado ya muchas veces, hay muchos conflictos, digamos, mediados o facilitados por este proceso. Entonces, ¿sabemos si hay alguna iniciativa por regular esto y por hacerlo permanente? Justo ahora están empezando a ver si quieren regularlo en base al gobierno, pero yo creo que del otro lado lo que están haciendo que verdaderamente ayuda, que cuando hay un cambio de gobierno, estos procesos no eliminan estos procesos, es ese network que dije del PEO, que es verdaderamente trabajar con los sirvientes públicos que están ahí y entrenarles para que ellos sienten ese poder y sienten que, ok, yo sí puedo hablar con la ciudadanía. No es, yo tengo maneras y herramientas para escucharles, y del otro lado también para llevar sus quejas o sus consejos dentro del gobierno. Y hay una ciudad, Tainan City, que es como, creo que la segunda más grande, que ahora mismo dentro va a empezar su propio red del PO Network. Eso es muy interesante y eso viene totalmente independiente. So, para mí, veo que el diseño de Taiwán es algo que funciona en esta idea de, como dice Audrey, de contaminar a la gente con este deseo, pero en este caso es el virus de participación, ¿vale? Y ya que lo tienen, ellos pueden seguir con sus experimentos, abrir sus propios procesos. Y esto es lo que está sucediendo en Tainan City, es totalmente independiente de Taipei City. So ya ellos van a empezar a tener sus propios procesos de participación. So para mí, eso es otra manera de cuando no hay regulación, ¿qué más podemos hacer para permear, para que no haya esa posibilidad de decir, bueno, ya no queremos esto, porque ya hay una fuerza que dice, no, así queremos funcionar. Y Janina, ¿qué nos puedes contar de innovación en iniciativas ciudadanas y democracia directa? Porque vemos efectivamente que hay estados en todo el mundo que tienen esto regulado desde hace años. Y, digamos, ¿hay algo que esté ocurriendo hoy en día que podamos hablar de que pueda ayudar a, bueno, no sé, que represente una experimentación en la iniciativa ciudadana y la democracia directa? No, creo que hoy a lo largo del día se ha hablado un poco de la iniciativa de Oregón, ¿no? de las asambleas ciudadanas que participan. Una de las críticas que se suele hacer a los procesos de consulta que derivan en un voto, referendo o iniciativa, es que polarizan y dividen. Eso es discutible, ¿no? Porque hay modelos que presentan alternativas como el de la contrapropuesta que decía, y bueno, y decías tú al principio, ¿no? A veces hablamos mucho de innovación, pero es innovación en un lado y en otro no, ¿no? Este modelo suizo que tiene bastantes años, solo funciona en Suiza, bueno, en Uruguay creo que no ha funcionado prácticamente, aunque está regulado también. Podría ser una innovación en muchos lugares. Entonces esa es una forma de superar esta disyuntiva de la polarización que generarían los referendos, que insisto, es discutible, porque en muchos casos concretos se ve que abren espacios de negociación. Ahora, otra cuestión es el reto de la formación de la opinión pública en estos contextos, ¿no? Cuando son temas que dividen mucho a la sociedad, o como el del aborto, el caso reciente de discusión en Irlanda, es un buen ejemplo. Ahí las asambleas de ciudadanos y ciudadanas sorteadas realmente han funcionado bien en algún par de ejemplos como
acompañamiento al proceso de formación de la opinión pública. Yo creo que es importante, me parecen muy interesantes como procesos y mecanismos, pero también creo que hay que tener en cuenta que deben cumplir ciertas condiciones que no en todos los lugares se dan, ¿no? En Argentina, hace poco lo discutíamos por acá con Agustín, con colegas de allá, y en otros lugares de América Latina, la primera cuestión que surge es, bueno, pero ¿quién va a hacer el sorteo? ¿Realmente podemos confiar en que no va a haber una mano ahí que... ¿no? Primera cuestión. Y después, ¿qué información se va a dar? ¿Quiénes van a ser los expertos? Entonces, tiene un potencial interesante, pero creo que también funciona en lugares donde haya un nivel de confianza que esté ya funcionando. Porque si no es muy difícil, hay que construir esa base también. Entonces hay innovaciones interesantes en esta línea, pero que también no son replicables, que es otra de las cuestiones que tenemos pensadas para la discusión, en cualquier contexto y en cualquier lugar, ¿no? Requieren condiciones relativamente elevadas, pero aún así yo creo que es muy interesante. Y de hecho ahora en Suiza se empieza a experimentar. Hay un proyecto que ya está en marcha, o sea, el diseño en la Universidad de Ginebra, y el próximo año veremos cómo funciona esto en los procesos de iniciativa en Suiza. Yo creo que independientemente de estos reparos que acabo de poner, ¿no? Veo puntos fuertes y puntos débiles, me parece fundamental, ¿no? Tenemos un problema con la desinformación, con la información falsa, y creo que ahí también hay que avanzar tanto en tratar de generar y ver cómo funcionan estos mecanismos nuevos como en regularlos, ¿no? O sea, obligar a los debates, fortalecer los debates, porque es un punto muy importante. Solo para añadir algo más que, bueno, lo dijiste, pero sorteo en el contexto de Taiwán no funciona. No es algo que pueden hacer porque no hay conocimiento, no hay conocimiento. Empezar con un proceso de sorteo en Taiwán jamás funcionaría. Yo creo que eso es muy importante también cuando miramos y dijimos, ok, esto es interesante, lo voy a replicar o lo voy a mover. Hay que verdaderamente profundizar y entender los contextos donde trabajamos, donde vamos, o donde queremos poner estas nuevas metodologías o diferentes maneras de trabajar. Y ya continuando un poquito más con la experimentación en iniciativas ciudadanas, te pregunto sobre si las tecnologías de Internet podrían ayudar a innovar en ese terreno. ¿Crees que la iniciativa puede dar el salto a lo digital, al Internet, trascender el papel? Porque sé, por ejemplo, que Suiza no acaba de hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Suiza no acaba de hacerlo y no es por cuestiones técnicas, es por cuestiones políticas. Hace años que se discute. Y claro, cada año a nivel nacional solo, después varía entre cantones y municipios. Pero solo a nivel nacional hay o de la Confederación hay 4 fechas específicas en que si un procedimiento cumple con la recogida de firmas llega a ser votado. Y cada año, en cada una de estas fechas hay más iniciativas, hay 3, 4, cada vez. Lo que también implica que hay muchas que se quedan en el camino, muchísimas. Y hay cierto miedo de las autoridades por permitir la junta de firmas electrónica, porque facilitaría mucho. Y vemos que de cualquier manera, por ejemplo en Estados Unidos a nivel subnacional, Joshua Spivak dice que el crecimiento del número de revocatorias viene asociado a los digital media, porque aunque no se pueda firmar electrónicamente, la campaña se hace mucho más rápido y más fácil. Entonces sí que hay un efecto ahí, ¿no? Y creo que es evidente que hay un potencial, pero me parece que la forma en que se ha utilizado, y ahí sí me permiten la crítica, creo que especialmente desde las instituciones europeas, ha vaciado un poquito de contenido a nivel simbólico esto. Porque hemos visto la proliferación de foros, de debate y de todo tipo de espacios en ese sentido, donde no se sabía cuál era el objetivo, donde no se sabía, o sea, siempre participaban los mismos. Ha habido muchas iniciativas. Creo que una de las más recientes fue esta, digamos, ciudadanos sorteados para hacer un cuestionario, para discutir las preguntas del futuro de la UE. Personalmente, pienso que con el nivel de problemas que se tiene en la Unión Europea hoy, eso es hacer burbujas frente a los niños y la gente se enoja. La gente se enoja, ¿no? Entonces creo que hay un potencial, pero la discusión no es tanto tecnológica, sino política.
¿no? Insisto, esta cuestión del cuestionario, ¿no? A nivel europeo, en un momento donde hay realmente muchísimos conflictos a todo nivel, no solo el surgimiento de discursos intolerantes y demás, sino también el crecimiento de la desigualdad. O sea, hay problemas muy concretos de vivienda en España, de educación y salud que se deterioran, y entonces, y ahí quizá me voy un poquito del tema, pero con un argumento que va en este sentido también de la discusión, experimentación, mecanismos y demás, que son los límites de la participación. Creo que a veces también esperamos mucho más de la participación de lo que nos puede dar. Y voy a dar un ejemplo de Suiza, con una iniciativa que se votó hace 2 o 3 semanas, y que fue una de estas que comento en Argovia, donde se hizo encuesta previa y tenemos mucha información para saber cómo fue el proceso. La iniciativa apuntaba a cobrarles más impuestos a los más ricos, ¿no? Los ricos tienen que pagar más. Se hizo una encuesta previa y resultó en que como un 60% de la población del cantón piensa que el cantón necesita más dinero. Más o menos el mismo porcentaje piensa que los ricos deberían pagar más. Se votó y salió que no había que cambiar la ley. ¿Por qué? Porque en Suiza los cantones, digamos, permiten que las empresas se mueven, cobrar impuestos distintos en cada cantón. Entonces el discurso que dominó a estos varones blancos de mediana edad que promovieron la iniciativa, algunos, bueno, fueron otros los que la promovieron, pero estos fueron los que más votaron, que en realidad si se aprobaba lo que iba a resultar era que los ricos iban a mudar a otros cantones, iban a mudar sus casas madres a otros cantones, por lo tanto, aunque era justo y necesario, era mejor no hacerlo, porque iba a derivar en que hubiera menos plata todavía en el cantón. Entonces acá el problema no es ni del ejercicio, ni de la información, el problema es otro, ¿no? De articulación de un proyecto a nivel confederal de redistribución o de un proyecto europeo en ese sentido. Entonces, digo, estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta cuando pensamos, a veces sí que necesitamos experimentar, ¿eh? No estoy diciendo que no, creo que hay un aporte ahí, pero no perder de vista también que tenemos problemas que son bastante clásicos, ¿no? Como este. Vale. Sí, añadir algo ahí, como algo que creo que ha ayudado el V-Taiwan es que empezaron con temas que no eran clásicos, que no eran difíciles. Empezaron con temas, básicamente regularon, que se llama net, cosas que están en línea, basado con, pues, por ellos, si regresamos a su pregunta de Iago, el valor de tecnología, como yo comenté, yo creo que sí es importante porque nos ayuda con este tema de escalar, de hablar con la gente, pero todavía requiere, como podemos ver en el contexto de Taiwán, un país que dije que es súper conectado, requiere facilitación, requiere todavía cara a cara con la ciudadanía. No es que podemos solamente decir, ve a esta página y ahí tienes toda la información, ahí puedes votar o puedes añadir tu comentario. No, todavía necesitamos aumentar y fomentar ese momento con la gente, ya en la calle, en su casa, donde van, y yo creo que eso con tecnología es que va a ayudar a estos procesos a crecer más y más. Vale, ya por último, antes de abrir las preguntas del público, quería relacionar un poco a nivel de tecnología digital, algo que funciona en todo el mundo son las peticiones digitales. Es decir, la gente, hay páginas de muchas marcas, digamos, y colores que lo que hacen es transmitir peticiones a los gobiernos y digamos, es una manera de presión, ¿no? Entonces, recogen, digamos, apoyos por Internet y eso es una medida, el gran apoyo que puede tener una iniciativa, incluso aunque ellos no pueden validar firmas, ¿no? Porque simplemente son a través de emails diferentes, ¿no? que las validan. Y luego eso se conecta un poco con algunas plataformas digitales, que algunas están funcionando ya aquí en España, que recogen propuestas ciudadanas con apoyos digitales, que son como firmas, ¿no? Que sí que hay una verificación en ese caso. Y esto se puede usar para presupuestos participativos o también para iniciativas ciudadanas.
y bueno, se ha usado también en otros países como Islandia. Y realmente las iniciativas tienen una forma más bien casi de petición, ¿no? Es decir, son propuestas que directamente alguien redacta sin pensárselo mucho ni darle mucha forma. Y esto bueno, se pretende que se transforme en política pública, ya sea en presupuesto participativo o en una iniciativa ciudadana, ¿no? Nosotros en Madrid justamente tenemos el caso de 2 que pasaron, los umbrales se votaron y se aprobaron, y que uno de los retos es que no estaban definidas por un profesional, como tú has dicho, blanco, formado, que es capaz de redactar una ley o una propuesta de política pública, y entonces la traducción de ese texto indefinido implica una mediación del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, sé que también Taiwán ha recogido propuestas a través de webs que han intentado implementar también. Parece que es una tendencia generalizada a que quizá eso en algún momento converja con la recogida de firmas clásica de la iniciativa ciudadana a nivel legal, ¿no? Entonces, quería plantearte esto a las dos. Sí, yo entiendo que ese debería ser el objetivo, ¿no? Entiendo también que, por eso decía al principio, en los países federales ha sido más fácil que a nivel subnacional se regulen estos mecanismos. En otros casos hay restricciones legales, como es el caso de España, ¿no? Que hay limitaciones siempre. Entonces, bueno, se abren estos espacios que, insisto, contribuyen a abrir la agenda, instalan el tema, permiten canalizar demandas, pero claro, ahí hay como un doble objetivo. Por un lado, canalizar esas demandas ciudadanas y por el otro, para mí, sería la recomendación, el horizonte de poder regular mecanismos que no dependan de la voluntad política del gobierno de turno y que permitan dar forma a estas demandas con independencia de la voluntad política del gobierno de turno. De vuelta, no para separar representantes y procesos directos, sino para articularlos de una forma justa, digamos. Que no quede tan libre a la interpretación. Siempre hay márgenes de interpretación también, ¿no? La democracia directa en Suiza hoy por hoy tiene innumerables problemas, los ejercicios de mecanismos de democracia directa, y uno de ellos es este. La iniciativa ciudadana permite votar leyes. Un partido de extrema derecha ha sido muy activo en los últimos años activándolas, y cuando se ha aprobado alguna que pone en crisis la asociación de Suiza con la Unión Europea, se modifican por vía parlamentaria. Entonces, es separar el contenido de los métodos, ¿no? Yo en contenido esto me causa repelús, pero en procedimientos hay unos procedimientos regulados que después permiten ahí como maquillar y cambiar el objetivo de estas iniciativas. Y ahí hay un reto también y un trabajo a largo plazo que tiene que ver con cómo articular mejor. Y ahí creo que, por ejemplo, los debates, la deliberación, porque algunas de las cosas que se han debatido están infladas de cara a la opinión pública, ¿no? Se vota sobre cuestiones que no son un problema real, como la existencia de minaretes en Suiza. Es uno de los ejemplos máximos, ¿no? De repente este partido, porque es antimusulmán, hace una iniciativa para impedir que se construyan más minaretes en Suiza y que no funcionen estas torres que tienen las mezquitas. Bueno, había 4 y ninguno estaba en funcionamiento. ¿Y dónde la gente vota masivamente en contra de esto? En las montañas, donde no hay nadie construyendo. O sea, claramente hay una utilización de estos mecanismos con un discurso político que apunta hacia otro lado. Ayer se votó una que era justamente para que la ley suiza estuviera por encima de las leyes europeas. En Suiza no hay control de constitucionalidad con las iniciativas. Cualquier cosa que reúna las firmas requeridas pasa a voto. Así sea que usemos todos, no sé, perros teñidos de verde, da igual, la pena de muerte, lo que sea. Entonces, en los últimos años, a partir de los procesos de integración europea, lo que se decide pasa a Estrasburgo. Y desde Estrasburgo vuelve el no. Entonces, para este partido, mantener la democracia directa en Suiza es parar el avance de la Unión Europea. Felizmente, hay cada vez más procesos de debate, porque por la baja participación también hace unos años había menos debate público y se votó en contra ampliamente. Pero tuvimos miedo, hay que decirlo. Quería añadir algo ahí y es, bueno, yo creo que, no sé, pero es más bien para tener un poquito de diálogo contigo, Janina, y puedes interrumpirme, pero yo creo que es fundamental, lo que yo veo también en el contexto de Nueva York, es que
es muy difícil, no tenemos herramientas, no estamos preparados para empezar los debates, estos temas más grandes. Es que no se puede, porque necesitamos tener una base de francamente, cómo escucharnos. Eso ahí es donde empieza. Para lo que a mí me gusta mucho del sistema de Taiwán es que está enseñando a la gente cómo tienen que escuchar. Y cuando nos escuchamos, lo que encontramos es que algunas veces estamos diciendo la misma cosa y a escucharnos y a ver, nos abren nuestra mente a otras ideas. Para mí, creo que es muy difícil y ya vamos a ponernos a discutir algunas de estas preguntas, pero que es esencial como empezar con un problema más sencillo, algo más sencillo para fomentar esas herramientas, para ayudar al público a entender cómo pueden utilizar su poder y trabajar también con el gobierno, porque las dos no se están escuchando. Y yo creo que, bueno, lo que estoy entendiendo de lo que has hablado de Suiza son temas bien fuertes, muy fuertes y muy difícil, yo creo, que de empezar como un debate público ahí. Pues eso es mi... Para mí me gusta mucho como el PB, aunque yo creo que es como una parte solamente, verdaderamente ayuda a transmitir participación al público en una manera sencilla y de ahí podemos avanzar a estos temas más grandes. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, solo un apunte. O sea, coincido en que es importante trabajar en los temas sencillos desde el nivel local. Yo creo que fortalecer el tejido social es importante y es clave abrir espacios y procesos deliberativos y demás. Muy de acuerdo. Ahora me parece, como decía, cuando hay ventanas de oportunidad para regular estos mecanismos potentes, se abren solo de vez en cuando, ¿no? Hay una frase en inglés, la digo traducida, dice: los pavos no votan por Navidad, ¿no? Que es el día en que se los comen. En Perú dicen: otorongo no vota otorongo. Y lo que quieren decir es: los políticos no van a promover mecanismos que vayan a limitar su poder, o removerlos, o vetar sus leyes. Entonces, cuando hay una ventana de oportunidad, normalmente la paradoja que genera la observación de estos mecanismos es que se introducen en contextos críticos. Y solo funcionan bien cuando funcionan las reglas democráticas. Y hay una distancia entre un momento y otro, ¿no? O sea, Uruguay se aprueban en 1967. ¿Cuándo se activan? Con la transición a la democracia, en el 89 recién empieza a haber activaciones. ¿No? ¿Y por qué entraron en el 67? Gran misterio. Pero eso es lo que se ve, o sea, donde se regulan mecanismos más potentes es en contextos de alta incertidumbre, donde más bien pareciera que quienes están en el poder piensan que se van a ir enseguida, entonces no se fijan tanto. Donde tenemos partidos consolidados, lo más típico es que no haya ampliación de la regulación de este tipo de mecanismos. Bueno, vamos ya con preguntas. Bueno, nosotros teníamos aquí planteado la pregunta de por qué son replicables. ¿Está justamente ahora cambiando? Espera, tengo ya identificada la pregunta. ¿Cómo afrontar qué? ¿Cómo afrontar el uso de estas propuestas por la participación por gobiernos que trabajan en contra de los derechos humanos? Vale, es que justo han cambiado justamente cuando tenía preparada yo la pregunta. Bueno, pues vamos con esta. Es decir, hay un debate generalizado, ¿no?, de posibles gobiernos y movimientos pues que pueden tener un discurso contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto has dicho el ejemplo de los minaretes, que no llega a atentar contra los derechos humanos, pero esos mismos grupos podrían plantear propuestas contra los derechos humanos? Por ejemplo, ¿existe en Suiza o si os ocurre algún mecanismo por el que los mecanismos de participación deban de poner unos límites que no sean, digamos, simplemente metodológicos, sino que sean también de contenidos?
En general creo que salvo en el caso suizo existen límites en casi todos. Y creo que sí, me parece que no se debería permitir que se restrinjan derechos. Es difícil, porque debería haber un argumento institucional, objetivo, viable, pero siempre llega un punto donde es mi posición y lo que quiero defender y hay que argumentarlo. Hay que construir un argumento fuerte ahí, y yo no hago teoría política, pero pienso, claro, o sea, implementamos referendos para decidir si ampliar el aborto, si... Creo que eso está bien, pero no se debería implementar hacia atrás, ¿no? Para restringir derechos. Y hay casos, creo que en Perú es uno de los casos en que está regulado de esa manera. Así que es... Bueno, para mí esta es una pregunta bien difícil. Interesantísimo, en Taiwán acaban de tener unos referéndums también. Y bueno, primero, derechos humanos, bien amplio, ¿sabes? ¿Cómo lo podemos definir? Pues ahora mismo en Taiwán acaban de decir que no quieren votar por no se me sale la palabra en español, same-sex marriage. Pues por un lado podemos decir que eso es un derecho humano, ¿verdad? El matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Pero todavía tienen participación. Pues no sé, creo que para mí hay que empezar a trabajar en cualquier hueco que podemos encontrar, y porque es importante para poder somentar sobre esos problemas. Seguramente podríamos encontrar esa frontera entre qué es derechos humanos. Tú acabas de dar tu opinión, ¿no? Y de la misma manera, una persona de quizá otra orientación opuesta políticamente podría poner ejemplos en el límite de lo que para él son los derechos humanos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en temas de aborto, ¿no? De derecho a la vida. Sí. Entonces, claro, hay una zona de incertidumbre y de indefinición, o sea, de subjetividad, donde quizá poner límites, y quizá es por eso que los suizos no lo hacen, puede ser conflictivo, ¿no? O sea, ¿dónde se pone el límite en qué es derecho humano y qué no? Dependiendo de, ¿no? de la... Podría variar. Sí. Los suizos no lo hacen porque creen que el Poder Judicial no puede estar por encima de la voluntad ciudadana, ¿no? Desde los orígenes hay como una sospecha sobre el Poder Judicial que no es directamente electo. Tiene Ni más los que derechos ver humanos tampoco. con eso más que con los temas, ¿no? Pero bueno, coincido en que es algo que hay que trabajar y aprovechar los resquicios. Vale, una que está aquí desde hace tiempo y se relaciona con la replicabilidad de los procesos, que es cómo podemos convencer a las instituciones políticas para organizar y dar apoyo real a estos procesos participativos, ¿no? Que tiene que ver con su replicabilidad. Es decir, hasta qué punto podemos convencer a alguien de que eso que se hace en Suiza o en Taiwán se puede hacer también en Argentina o en España o en donde sea, ¿no? Entonces... Para mí es con los experimentos, ¿no? Y también convencer es mostrar resultados. Pues si no tienes el apoyo, ¿qué puedes hacer en tu vecindario o donde vives para armar un pequeño experimento e ir bueno, mostrándole los resultados? Pero también creo que es también tanto importante de saber, como estábamos hablando, y entender las leyes en su comunidad, para también poder ir buscando esos huequitos o esas maneras de mostrarle, pues mira, como en Nueva York cuando armamos este experimento, tenemos lo que se llama ya el Community Board, que es básicamente asamblea para la comunidad. Pero hay muchos problemitas de esta asamblea. Por el inicio, los miembros básicamente están apuntados, pues no representan esa comunidad. Y bueno, nuestros experimentos básicamente se tratan de qué podemos hacer, qué como acciones o otras muestras o procesos en paralelo. Hasta estamos intentando como, ok, aquí tienen su reunión este día, nosotros vamos a tener otro proceso en paralelo más abierto para básicamente mostrarle otras maneras otras maneras de funcionar, de verdaderamente tener participación de la ciudadanía. Para mí es generar esos experimentos.
Yo puedo dar una respuesta más desde Sí. el lado institucional, saliendo de los experimentos, y yo pienso que más que convencerlos de, cuando hablamos del lado institucional, de apoyar procesos, es introducir regulación, insisto, la autonomía, la posibilidad de que se activen por parte de la ciudadanía. Y ahí por ahí un ejemplo puede ser el del plebiscito por la paz, ¿no? En Colombia fue una muy mala idea desde un primer punto, desde el punto de partida, ¿no? Está ya en la ley de acuerdos que va a haber, o en el proyecto, el programa de los acuerdos, que va a haber un plebiscito en ese sentido, pero sin embargo hay mucha improvisación, aunque estuviera como parte de los acuerdos, en el sentido de que se publican 297 páginas de acuerdos y se anuncia, en realidad se anuncia la consulta a la fecha del plebiscito antes de publicar los acuerdos. Hay un mes y medio, una cosa así, para debatir 297 páginas de acuerdos en 6 o 5 bloques, con cosas que tienen que ver con la reforma, digamos, el reparto de tierras, con la reforma política, de unas dimensiones increíbles y muy complejo. Y no se da ningún marco para la deliberación, para el debate, para... Entonces ahí yo si lo hubiera tenido cerca a Santos, hubiera hecho lo imposible por convencerlo de que lo único que tenía que hacer era ir por el país, él y toda su gente, explicando los acuerdos, no votando, o no abriendo un voto controlado por el presidente, incluso en un proceso, porque ahí las reglas de vuelta importan, ¿no? En Colombia hay alta abstención y se regulan mecanismos con los umbrales más altos de toda la región. Cuando el presidente quiere activar uno, lo baja al 13% al umbral de validación. Es como una tomadura de pelo. La consulta anticorrupción de julio no pasó, siendo que votó el 32% o más. Bueno, no sé, quedó muy cerca del umbral, por un 0 punto algo no pasó. Entonces, claro, cuando el presidente lo quiere activar, baja el umbral lo más bajo para que se valide sí o sí, igual le sale mal porque dicen que no. Y entonces, cuando la idea era que una cosa de tanto calado debía ser legitimada por la ciudadanía, rápidamente lo acuerdan por vía parlamentaria, se olvidan de la consulta ciudadana y ya no corremos más riesgos y Santos no es más presidente, pero si tuviera la oportunidad no vuelve a convocar un plebiscito en su vida. No, esto justamente, por eso digo, las instituciones importan y cada procedimiento a donde debe estar. Yo creo que ahí sí que hubiera valido hacer, pero bueno, en Colombia hay regulados todo tipo de mecanismos, encuentros públicos, ciudadanos, etcétera. Había que ir por todo el país explicando esos acuerdos. Pero si la gente estaba masivamente en contra, a la calle o a juntar firmas para vetarlo. No sé exactamente si los mecanismos lo permiten en Colombia, pero que se manifiesten, ¿no? Que nos manifestemos nosotros. ¿No? Entonces ahí viene lo tricky, porque insisto, cuando tienen sentido los mecanismos de iniciativa regulados y demás, son justamente cuando el poder político de turno no está contemplando algo que está en la agenda ciudadana o lo contempló y no queremos que lo contemple. Entonces, claro, convencerlos de que activen procesos en ese sentido, no digo de vuelta, hablando de estos mecanismos más formales, es un contrasentido. La tentación de manipularlos va a estar siempre ahí. No siempre todos los referendos activados por el presidente son malos, pero la tentación está ahí y el desequilibrio también. Otro ejemplo interesante es el de Costa Rica con el Tratado de Libre Comercio. Una iniciativa ciudadana, la primera que se estaba dando después, bueno, la ley se regula justamente por pedido ciudadano de regularla porque estaba en la Constitución de 2002 y no se había regulado, con lo que no se podía implementar. Hay un reclamo, la Corte obliga al Parlamento a hacer la ley se hace, se comienzan inmediatamente a juntar firmas y en el proceso el presidente Arias, le quita la iniciativa y la convoca por vía parlamentaria. Y eso se ve bien en algunos círculos, pero definitivamente, ¿qué es lo que hace? Quitarle la iniciativa a la ciudadanía y tomar las riendas de la campaña. Los datos de esas dos campañas, mi memoria para esos números es muy mala, pero es como 98% de gastos en el ala presidente y todos los partidos versus 2% de gasto en el ala movimientos sociales. La ley de regulación de campañas está hecha para los partidos políticos, por lo tanto tienen escasa presencia en los medios de comunicación y como son movimientos sociales múltiples en todo el país, no saben cómo coordinar. La hicieron bien, de hecho es como notable lo que hicieron, pero no había chance, siendo un tema que estaba muy instalado en la agenda. Entonces, insisto, otro caso más donde no, que lo regulen y después que respeten la ley.
que es otro tema. Por ahí, en ciertos contextos no tanto, pero en el contexto latinoamericano, la regulación está en muchos países. Más bien tenemos que convencerlos de que respeten la ley. Bueno, por eso digo que el ejemplo de Madrid, podemos decir que hay que tomar posiciones de poder, hay que armar campañas y yo creo que definitivamente en los Estados Unidos es muy importante que eso es tu plataforma de empezar de hablar y mostrar el poder de estos procesos participativos, porque si no, también podemos regular, pero si hay gente que no les importa o hablan de un lado, como sabemos lo que hacen los políticos, ¿qué va a cambiar? Yo creo también, para mí, otra respuesta es que tenemos que empezar a entrar al gobierno. Tenemos que empezar a poner gente de otros pensamientos en el gobierno, en el gobierno, tanto como tratar de fomentar esta parte de educación, pero también no vamos, ya no queremos más. Vale, antes de abrir el micrófono para oír una voz humana, quizá, ¿no? Hago la última pregunta que va orientada a ¿cuáles son los datos demográficos de los participantes de V-Taiwan? Su nivel educativo, ¿participan las minorías en esos casos? Porque es de suponer que al ser una herramienta digital tendrá una tendencia en los participantes, ¿no? Bueno, sí, pero como les comenté, Taiwán es un país súper conectado. Todos tienen móvil, acceso a la internet. Es algo ya como un derecho humano. Ahí podemos, ¿qué es el derecho humano? Allá es acceso a internet. Pues lo que ven es que sí, ahora mismo la gente que está participando, más jóvenes, podemos decir, entre los 20 y los 30. Nivel de educación no te puedo decir, pero básicamente gente que sí, súper conectados. Pero ellos han intentado tengo una manera de utilizar los anuncios de Facebook para mandar las encuestas de polls, tratando de buscar más gente. Ellos también tienen anuncios en Twitter o Instagram, están utilizando esas herramientas sociales para poder llegar a más personas. Pero esta pregunta de minoridades es por eso que Audrey empezó a viajar por el país, porque notó que básicamente participación era bien enfocado en ciudades grandes como Taipei y que faltaba participación de gente de otros lugares. Y dices que entonces los anuncios en Facebook, ellos pueden segmentar para buscar los perfiles y hacer más inclusiva, digamos, la muestra que participa, ¿no? Exacto. Vale. Pues no sé si tenemos... vamos a pasar el micrófono. También la gente que se ve aquí, que aún no hemos respondido a su pregunta, también la puede hacer ahora a viva voz, tiene también la oportunidad. Entonces, no sé si a alguien le apetece hacer la pregunta a viva voz para hacer así un poco de hibridar un poco las preguntas. Si no, seguimos con las de aquí. Seguimos. No, parece que no hay muchas preguntas. Esto se llama la sesión maratón, ¿no? Las dos horas finales. Vamos a aguantar. ¿Qué opina? Por ahí había una. ¿Había una? Sí. Okay. Like anonymous question. Yeah, my question was about okay, when you have a stakeholder that is willing to do the process, then you have a first good soil for it. But when you don't have that and you're trying to inject participation in traditional legislation processes, is there a way to do it? I know Gov started a bit like that and then managed to get inside the system. But are there ways where you can inject participation, hack the system without necessarily having insiders, but by using the methods of traditional interest groups, stakeholders that usually manage to lobby the government, but lobbying with citizen participation?
avergonzarlos. Shame them. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que, bueno, nosotros hemos hablado de la importancia de tener esa persona, pero si no hay, bueno, si miramos GovZero y lo que hicieron básicamente es constantemente mostrar al gobierno que ellos tenían una manera mejor y que su manera era mejor, tanto como budget.gov.tw, que era un desastre de PDFs, y dijeron no, nosotros podemos tomar esos datos y hacer otra página, y la gente le gustaba más. Pues yo creo que para mí, yo lo pienso así, que en qué maneras podemos como avergonzar los poderes y mostrarles que lo que están haciendo verdaderamente el público está contra. Sí, yo, bueno, voy a repetirme, pero insisto con que la agenda está como porque haya una presión para que haya una reforma, ¿no? Y que se introduzcan este tipo de mecanismos que permiten después incidir. Y en ese sentido también, como decía antes, no es que es un proceso natural de evolución de la democracia, entonces vamos hacia más y más mecanismos, es al revés. Entonces hay momentos concretos donde está claro que si no hay una presión de la ciudadanía, o sea, en Suiza son los cantones, cuando ceden poder para la formación de la confederación, los que dicen, bueno, bien, aceptamos formar parte de la confederación, pero el referéndum es un resguardo. Tiempo después, los movimientos ciudadanos, el movimiento progresista, bueno, bien, acá queremos tener un resguardo también, y viene el referéndum facultativo y otro tipo de mecanismos, ¿no? En el caso de Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Durante el movimiento progresista, populista, tiene una agenda muy fuerte y logra entrar en las instituciones, como lo que decías también, ¿no? Intervenir en política, tener sus actores ahí, y se va expandiendo. Pero no hay más, ¿no? No hay otra que no sea esta. Los procesos políticos se dirimen políticamente y son relaciones de fuerza. Esta es la primera cuestión, regularlos y después que realmente se puedan activar e implementar. Y también, para solamente añadir, yo creo que aunque si miras un gobierno y dice, no es tan abierto, algo que deberemos hacer es tomar el tiempo para ver quién en ese gobierno tiene diferentes pensamientos, porque no todos son iguales. Y yo creo que en el contexto de Nueva York, aunque es muy interesante ver que hay diferentes valores, y bueno, como el proyecto de PB en Nueva York, van a lanzar con dos miembros que para mí tienen ideas que están más abiertos a esta idea de participación, pero lo que necesitan también es alguien que habla con ellos. También del lado de avergonzarles, también hay que ir y decirle, bueno, te queremos ayudar, ¿vale? Mira estos procesos que pueden ayudarte verdaderamente a hacer lo que tú quieres hacer, que yo creo que por lo tanto que hay actores malos, hay actores buenos en el gobierno, y si lo encontramos y lo apoyamos, eso es otra manera de entrar con estos procesos. Vale, la gente que se queda hasta el final tiene un premio, ¿no? Sí, claro. Bueno, no es broma. Yo no sé, pero como ya no somos muchos y seguramente estáis deseando iros a tomar algo, yo creo que podemos seguir el debate en los bares, como quien dice. En lugares más apropiados. Vale. Y pues nada, por favor, un fuerte aplauso para Claudina y Janina.